¿Qué pasaría si mañana te despertaras siendo Hitler? Controlarías un ejército de más de 9 millones de soldados. Decidirías qué películas puede ver un país entero. Y con una sola orden, silenciarías a cualquiera que se atreviera a contradecirte. Pero hay algo que ni todo ese poder logró quitarle, y te lo cuento al final de este vídeo. Cuando pensamos en Hitler, pensamos en un símbolo del mal, casi abstracto. Pero detrás de ese símbolo hubo una maquinaria de control real, con un tamaño que hoy es difícil de imaginar. Ejército, policía, economía, medios de comunicación, territorio entero de un continente. Todo pasaba, en algún punto, por la decisión de una sola persona, sin ningún parlamento ni tribunal capaz de frenarlo. Entender exactamente cuánto controlaba y cómo vivía mientras lo hacía, dice más sobre el poder absoluto que cualquier película. En su punto máximo, la Wehrmacht llegó a tener más de 9 millones de soldados en activo. Eso es más gente que la población entera de varios países europeos actuales. Esa cifra incluía 3 ramas distintas bajo su mando: el ejército de tierra, la marina de guerra y la fuerza aérea, esta última dirigida por Hermann Göring. Al principio, Hitler dejaba las decisiones militares en manos de sus generales, pero en diciembre de 1941 destituyó al comandante en jefe del ejército y asumió el mando militar directo, personalmente. A partir de ahí, empezó a decidir movimientos de tropas concretos, incluso dentro de batallas específicas. En Stalingrado, prohibió a su propio ejército retirarse, aunque estaba rodeado y sin suministros. Esa sola orden costó la vida a cientos de miles de soldados. Pero lo que nadie esperaba es que el hombre que dirigía a 9 millones de soldados nunca había pasado de cabo en la guerra anterior. Puertas adentro, el control era todavía más profundo. La Gestapo, la policía secreta del régimen, vigilaba conversaciones, cartas y hasta chistes contados en privado. Cualquier alemán podía terminar arrestado por una simple denuncia de un vecino, sin juicio ni explicación. Se calcula que la Gestapo funcionaba en gran parte gracias a informantes civiles comunes, no a un ejército propio de agentes. Bajo el mismo paraguas de mando, la SS administraba una red de campos de concentración y exterminio. Fueron responsables del asesinato sistemático de 6 millones de judíos, junto a millones de personas más, en uno de los genocidios más grandes de la historia humana. Hitler rara vez firmaba una orden directa. Dejaba que la cadena de mando se encargara de los detalles, pero lo que nadie esperaba es que esa distancia deliberada fue, según los historiadores, una decisión completamente calculada. El control no se quedaba en las armas. El Ministerio de Propaganda, dirigido por Joseph Goebbels, decidía qué periódicos podían publicarse y qué películas se estrenaban. En mayo de 1933, estudiantes organizados por el régimen quemaron públicamente miles de libros considerados peligrosos para la ideología oficial, en plazas de varias ciudades a la vez. Años después, el régimen organizó también una exposición itinerante llamada Arte Degenerado, donde exhibía obras de artistas modernos solo para ridiculizarlas públicamente, mientras prohibía que se siguieran vendiendo o exponiendo. La radio estatal llegaba prácticamente a cada hogar alemán, con aparatos baratos fabricados para ese único propósito. La economía completa se reorientó hacia la producción militar, bajo un plan que Hitler supervisaba personalmente cada pocos meses. Las empresas propiedad de judíos fueron confiscadas o forzadas a venderse muy por debajo de su valor real. Pero lo que nadie esperaba es que buena parte de esa maquinaria económica seguía funcionando gracias a la mano de obra esclava de los propios campos. En su apogeo, en 1942, el territorio bajo control alemán se extendía desde el Océano Atlántico hasta las puertas del Cáucaso en la actual Rusia. Eso equivale a cruzar Europa entera de punta a punta. Bajo su mando quedaron, total o parcialmente, países como Francia, Polonia, Noruega, Grecia y buena parte de la actual Ucrania, entre muchos otros. Cada país ocupado quedaba bajo un gobernador designado directamente por Berlín, que respondía en última instancia a Hitler. Millones de personas en territorios que él nunca había pisado vivían bajo decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia.
Pero lo que nadie esperaba es que ese imperio, construido en apenas 6 años, se derrumbaría casi por completo en menos de 3. Y sin embargo, lejos de los frentes de batalla, la vida diaria de Hitler no se parecía en nada a la imagen del líder todopoderoso. Solía despertarse cerca del mediodía. Seguía una dieta mayormente vegetariana, no fumaba ni bebía alcohol, y exigía un silencio casi religioso durante las comidas. Vivía entre 2 residencias principales, el Berghof, su refugio en las montañas de Baviera, y el llamado Wolfschanze, un búnker escondido en medio de un bosque, desde donde dirigía el frente oriental. Mantuvo en secreto durante años su relación con Eva Braun, a quien la mayoría de los alemanes ni siquiera conocía. Adoraba a su perra, una pastora alemana llamada Blondie, y veía una película casi todas las noches, sin excepción. Le obsesionaba también la arquitectura. Llegó a encargar maquetas a escala de cómo pensaba reconstruir Berlín entero después de ganar la guerra, con edificios más grandes que cualquier construcción existente en Europa. Su médico personal le administraba inyecciones casi a diario, muchas con sustancias que hoy ningún médico recetaría con esa frecuencia. Pero lo que nadie esperaba es lo lejos que llegaba su miedo a morir envenenado. Aquí está el dato que probablemente vas a repetir esta misma noche. En el Wolfschanze, Hitler llegó a emplear a un grupo de aproximadamente 15 mujeres jóvenes, con el único trabajo de probar toda su comida antes que él, varias veces al día, durante meses. Una de esas mujeres, Margot Wolk, sobrevivió a la guerra y contó su historia públicamente recién en 2013, casi 70 años después. Dijo que cada comida se sentía como una posible sentencia de muerte porque nunca sabían si algo saldría mal. Ese trabajo, además, no era voluntario. Las mujeres fueron obligadas a hacerlo bajo amenaza. El hombre que controlaba un ejército de 9 millones de soldados no confiaba ni en su propio plato de comida. Controlaba ejércitos, medios, territorios enteros y la vida de millones de personas, hasta el más mínimo detalle. Y aún así, vivía atrapado en un miedo diario que ningún poder pudo comprarle tranquilidad, ni siquiera a la hora de comer. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees que el poder absoluto protege a alguien del miedo o en realidad lo multiplica? Si este dato te sorprendió, dale like y suscríbete para el próximo vídeo que no vas a poder ignorar.